Vale, pues nada, empezamos. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión informativa del proyecto Limpia Ríos Salva Océanos. Veo por aquí, por el chat, que no sois muchos los ayuntamientos que os habéis sumado a esta sesión, pero no os preocupéis porque vamos a dejarla grabada y la vamos a difundir entre todas las entidades, ¿vale? Para que pues así todo el mundo pueda acceder. Entendemos que muchas veces pues el ritmo de nuestro trabajo pues no nos hace posible estar presente en este tipo de sesiones. Pero bueno, por eso, vamos a dejarla grabada, la pondremos en YouTube, en el canal de Libera, por ejemplo, ahí lo podemos poner para dar difusión a todo el proyecto. Y nada más, quiero empezar compartiendo pantalla, porque vamos a dar una breve presentación que no se va a extender más de 30 minutos, donde vamos a explicaros el proyecto y sobre todo lo que más nos interesa, vuestra participación, cómo podéis participar en esta iniciativa. Vamos a incluir, esperad un momentín, que le voy a dar, le voy a dar a incluir sonido, para que así, como tenemos algún tipo de material audiovisual, pues se pueda escuchar y ver bien. Enseguida voy a presentar la presentación, valga la redundancia. Vale. Limpia Ríos, Salva Océanos, ¿vale? Este es el proyecto que os vamos a explicar hoy, la iniciativa, y parte de dos grandes entidades, que son las cabezas pensantes de este proyecto, de esta iniciativa. Esperad a ver si pasa la diapositiva. Vale, y aquí quiero dar paso precisamente a los fundadores del proyecto. En esta ocasión nos acompaña Nacho Martínez, de la Fundación Ecoalf. Buenos días, Nacho. Buenos días, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te voy a dar paso para que tú expliques, porque eres uno de los creadores del proyecto, para que expliques cómo surgió todo, cómo empezó la historia, para tener un poco de contexto, ¿no? Antes de empezar a meternos en el ajo. Muy bien, pues muchas gracias. Comentaros, primero también dar las gracias por nuestra parte a todos los asistentes a esta reunión. Creemos que es muy importante vuestro rol como entidades públicas. Os cuento, Limpia Ríos, Salva Océanos nace en 2020 de la mano de Bioterm y la Fundación Ecoalf con el objetivo de recuperar el estado natural de nuestros ecosistemas fluviales. Por un lado, Bioter lleva más de 20 años velando activamente por la salud de nuestras aguas a través de acciones corporativas y colaborando con diferentes asociaciones para devolverle al agua todo lo que nos da. Y por otro lado, Fundación Ecoalf nacemos en 2015 para poner en marcha Upcycling the Oceans, que es un proyecto pionero a nivel internacional, con el objetivo de ayudar a los pescadores de arrastre en la recogida de los residuos que encuentran abandonados en los fondos marinos y también así en el cuidado de nuestros océanos. A través de ambas experiencias nos damos cuenta de que el 80% de la basura que llega a mares y océanos lo hace a través de los ríos y necesitamos atajar el problema desde el origen. Decidimos empezar en la cuenca del río Jarama, a su paso por la Comunidad de Madrid, con el objetivo de crear ese vínculo entre lo que pasa en el interior de la península con lo que pasa en mares y océanos, y también así facilitar el impulso inicial del proyecto con la participación de los propios equipos de ambas entidades, aunque su foco siempre y siempre será de carácter local y vecinal. El crecimiento en los últimos años de este proyecto nos ha motivado a ir a otros territorios, como es la Comunidad Valenciana, y por supuesto, para ejecutar el proyecto y avanzar y desarrollarlo, queremos aunar esfuerzos también a través de otros proyectos que tienen una dilatada experiencia, como son los equipos de SEO Life y Ecoemes a través del proyecto Libera y la Asociación Paisaje Limpio, que son quienes también nos podrán facilitar sus líneas de actuación, sus líneas de investigación y los resultados del proyecto. Así que aquí, Alberto, si quieres, ya os cedo de nuevo la palabra para que podáis presentarlos. Genial, Nacho, muchas gracias. Pues ahora justo después de la introducción de Nacho, os quería mostrar alguna diapositiva, sobre todo de nuestra implantación territorial ahora mismo en la península. Como bien ha citado Nacho, el proyecto nació en la Comunidad de Madrid con fundamentalmente el río Jarama como protagonista de las acciones, pero rápidamente nos empezamos a extender y ahora mismo tanto en Madrid como en Valencia, como en la Comunidad Valenciana, tenemos la misma importancia, ¿no? El proyecto tiene la misma importancia. Hay otros puntos
deslocalizados en los que estamos empezando a colaborar con entidades privadas y entidades locales también, como puede ser Cantabria o Barcelona, la ciudad de Barcelona. Y la filosofía del proyecto pues, es intentar llegar a cuantos más sitios mejor, siempre intentando crecer y intentando enraizar en cada territorio. Aquí algunos datos muy rápidos. Entidades locales participantes hasta el momento y que queremos que sigan creciendo son 28 ayuntamientos de esas cuencas que veis. Estamos también participando con entidades educativas, colegios e institutos, también con universidades y sobre todo con el tejido empresarial, ¿no? 33 empresas, que aquí os muestro todas ellas, son las que están sumando esfuerzos al proyecto. Os preguntaréis qué esfuerzos son esos. Enseguida os los voy a mostrar. El proyecto tiene varias líneas de actuación. Fundamentalmente son tres, que es la participación ciudadana, la sensibilización ambiental y la investigación y el seguimiento científico. En cuanto a la participación ciudadana, pues aquí veis las acciones que acometemos fundamentalmente son recogidas de basura leza, que se acuñó desde el proyecto Libera, que es la basura que está abandonada en la naturaleza, lo llamamos basura leza, pues es la principal actuación, ¿no? Implicar a la ciudadanía, tanto ya os digo, entidades públicas como privadas, y sobre todo haciendo especial hincapié a las comunidades locales, a los vecinos y vecinas, pues implicarles en la recogida de la basura de los medios de los humedales, ¿no? Que bien pueden ser ríos, lagunas o incluso llegando a playas en el mar, ¿no? Entonces, está claro que el problema, bueno, ya lo comentaron más adelante, no tiene una fácil solución porque residuos siguen apareciendo todos los años, pero con estas acciones lo que conseguimos también es llegar a cientos, miles de personas, como lo veréis ahora, y para que sean pues, conocedores del problema y tomen acciones en consecuencia, ¿no? También hay otras acciones de participación, como es la restauración ambiental. No solo recogemos basuraleza, sino que intentamos llevar a un nivel ecológico saludable a esos ecosistemas en los que también estamos recogiendo basura. Por ejemplo, con la retirada de especies exóticas invasoras que están en ese ecosistema o la reforestación con planta autóctona, entre otras. Aquí os dejo algunos datos actuales de la participación, tanto en recogidas de basuraleza como en esas actividades que os decía de restauración. En total han pasado ya 4.000 personas, más de 4.000 personas por el proyecto desde 2020 y hemos hecho más de 160 jornadas participativas, ¿no? De las cuales 121 han sido recogidas de basuraleza y 39 restauración, para que veáis en números la importancia que tiene y la gente y las entidades que se están sumando. En cuanto a las recogidas de basuraleza, por ser más específicos, bueno, aquí tenéis una serie de años, una serie de resultados con respecto a 2020-2021, que ponemos 2020-2021 porque ese año fue pandemia y para la participación, pues os podéis imaginar que fue lo peor que pudo suceder porque no había condiciones saludables, condiciones seguras de salud para hacer las actividades, para juntar grupos y por eso nos costó un poquito más arrancar, sobre todo en 2020, pero a partir de 2021, como veis, los kilogramos recogidos cada año oscilan en torno a entre 8 y 10 toneladas de residuos que retiramos. Y los participantes, pues ahí los veis. Hemos tenido varios repuntes. Por ejemplo, 2023 fue un año muy participativo. 2024 también y 2025 esperamos que sea como 2024 porque aún nos queda todavía año por recorrer. Y bueno, aquí tenéis un poquito la tipología de residuos recogidos, porque no solo recogemos residuos, también los caracterizamos y los separamos para poder pesar por fracciones y para conocer exactamente qué tipo de residuo es el más común en cada uno de los puntos o en cada ecosistema y así poder acometer el problema desde una perspectiva más específica, más conociendo el problema. Y tanto, bueno, aquí tengo dos quesitos, porque como os digo que el proyecto está tanto en Madrid como en Valencia, pues hemos sacado estadísticas de ellos. Si os fijáis en el queso de Madrid, porque, bueno, no sé si me he presentado, yo soy Alberto Remacha, el coordinador del proyecto en Madrid. Bueno, lo hago ahora en la diapositiva 8. Tenemos un gran porcentaje de residuo higiénico, como veis, más del 50% de lo que recogemos en el río son residuos higiénicos que vienen de vertidos a las cuencas por parte de las depuradoras en esas grandes avenidas de agua que alojan, que reciben cuando hay esas danas y esas grandes inundaciones. Pues bueno, nuestros ríos están
contaminados en gran parte por ese residuo. El residuo plástico también está muy presente en todos los ecosistemas y, como veis, en Valencia también. Y justo como hago alusión a Valencia, os voy a presentar a mis compañeras del proyecto Libera allí que son las responsables de limpiar ríos albaceanos en Valencia, que son Ana Valentín y María Antón. Doy la palabra a María para que nos cuente, bueno, que se introduzca también ella y que comente un poquito, pues, los datos o los esfuerzos que se están haciendo en Valencia en este sentido. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues soy María, estoy de técnico en la delegación de la Comunidad Valenciana y la diferencia aquí en las zonas donde trabajamos, que son zonas de humedal, en canales y en acequias, y luego también en zonas de desembocaduras de acequias en playas, pues la cosa cambia un poquito, sobre todo porque en las playas recibimos mucho, mucho residuo que viene de las artes de pesca. Es un poco difícil de separar, tanto restos de maderas, de barcas, hilos de pescar, etcétera. Entonces el porcentaje ahí aumenta con respecto a plásticos o vidrios. Y de aquí poquito más comentar con respecto a la diferencia de Madrid. Gracias, María. Pues por continuar un poquito con la presentación, aquí tenemos los pesos totales para que veáis por cada tipo. Veis que el higiénico son 21 toneladas en total. De largo el residuo más recogido, seguido del plástico, el resto el vidrio y punto limpio. Bueno, punto limpio estaría el penúltimo en realidad, ¿vale? Si tenéis cuestiones, vamos a dejar unos 10 minutos al final, ¿vale? De la presentación para que las preguntéis. Yo ahora vamos de corrido, recabáis toda la información y luego vamos con las consultas, ¿vale? Luego ya os digo, la segunda pata de la participación es la restauración ambiental, ¿no? Porque nuestra filosofía, aparte como entidades conservacionistas, en el caso de Seobier Life, siempre tiene que estar la restauración de por medio y, bueno, damos un valor extra al proyecto de retirada de basura si los ecosistemas los dejamos en un estado de conservación favorable y positivo, ¿no? En el caso de Madrid, pues, ¿cómo se traducen esas jornadas de restauración? Pues nos dimos cuenta que en esos sitios donde estábamos retirando basura también había otros problemas ambientales, como en este caso es la invasión de especies exóticas invasoras. Y en especial un árbol de origen asiático que se llama el Ailanthus altísima, que está prácticamente extendido por toda la península, es el top 5 de las especies de flora invasoras en Europa, y que dijimos, bueno, vamos a empezar a intentar tratarlo, a intentar acometer este problema en las zonas donde ya estamos actuando, ¿no? Para dejarlas perfectas en cuanto a niveles ecológicos. En Madrid iniciamos 3 rodales, 3 zonas diferentes, colaborando con los parques regionales y con los ayuntamientos. Por supuesto, el proyecto no tenemos todos los medios necesarios, obviamente, más nos gustaría contar con un presupuesto infinito, pero tenemos recursos limitados, por lo cual, por ejemplo, para el uso de maquinaria, para el uso de grandes camiones para retirar la basura, en este caso los troncos, pues sí que necesitamos ese apoyo municipal, ese apoyo, pues también incluso diría apoyo político, ¿vale? Para poder llevarlo adelante, estos proyectos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Por un tratamiento mecánico y uno químico. En este caso, el tratamiento mecánico lo llevan a cabo las personas voluntarias. Aunque son árboles, no vamos a cortar árboles gigantes, vamos a cortar árboles pequeñitos o brotes donde los participantes pueden hacerlo de forma segura y luego nuestros técnicos del proyecto con posterioridad hacen un tratamiento químico sobre esos árboles más grandes para evitar que sigan propagándose. Y en el caso de la Albufera, María, ¿nos comentas un poco las restauraciones que hacéis allí? Estás justo silenciada, ¿eh, María? Ya está. Bueno, aquí retiramos tanto especies exóticas invasoras en sistemas dunares como en humedales. He puesto un poquito las especies más representativas de cada uno de los sistemas. En los sistemas dunares es bastante agradecido la retirada de vegetación exótica invasora, en concreto el Carpurotus edulis, que es la uña de gato, que es la más extendida, se retira bastante bien y luego digo que es bastante agradecido porque las repoblaciones, las plantaciones con
con plantas dunares, la verdad es que funcionan muy rápido, o sea, en pocos meses enseguida, como es un ecosistema tan dinámico, enseguida podemos recuperar partes de la duna. En cambio, en los humedales cuesta un poquito más y en principio casi siempre estábamos retirando caña en estos espacios, el Arundo Donax, pero he remarcado aquí dos especies diferentes, el Santium strumarium y el Ricino, la bardana, porque debido a la dana, estas especies se han extendido sobre todo en los laterales de los canales, donde se acumuló mucho barro de la dana de 2024. Entonces ahora estamos teniendo un nuevo problema en el parque natural y que es donde más hacemos las actuaciones, donde están concentradas y son especies que tenemos que darle un poco de caña. Que ahora en las próximas todavía no nos hemos metido con ellas, pero en las próximas actuaciones de noviembre y diciembre estaremos más presentes en acequias y canales de los humedales que en el sistema dunar. Y luego no sé si las siguientes son las plantaciones. Aquí hacemos también un poquito de todo. Ya os he comentado antes que las plantaciones en el sistema dunar funcionan muy bien. Aquí, en cambio, he querido representar un poco las de los humedales, sobre todo en áreas de reserva que son bastante importantes para fomentar el alimento para las aves acuáticas. Entonces, son un poquito diferentes, cuesta también un poquito más que salgan adelante porque dependemos sobre todo de la calidad de agua. Si no tenemos una buena calidad de agua, pues estas plantas pues, al final no salen adelante, el ecosistema no es tan agradecido como el sistema dunar, que es plantas incluso semillas y enseguida en unos meses de cara a la primavera rebrotan. Aquí cuesta un poquito más, entran otros factores a tener en cuenta, pero son acciones en las que seguimos trabajando y más ahora con las obras de emergencia que hemos hecho, por ejemplo, en el Tanque de la Pipa, que hemos hecho alguna actuación que otra en el marco del proyecto, tendremos que volver a replantar porque se han quedado algunas zonas sin reserva de semillas. Y yo Vale. creo que no me dejo nada más. Gracias, María. Pues ya sabéis, todas esas entidades donde tenéis constancia de que tenéis estos problemas, pues os podemos dar apoyo, podemos hablar para empezar a organizar iniciativas populares con vosotros y vosotras. En el caso de Madrid, un poco parecido, en las zonas donde hemos erradicado ailanto, lo que hacemos es sustituir esas especies por especies autóctonas, ¿no? Hacemos repoblaciones forestales, actualmente con más de 11 especies de árboles y arbustos autóctonos, también los arbustos muy importante para dar fruto a la fauna, sin ir más lejos a las aves migratorias. Y también lo que hacemos, pues, en esos sitios donde estamos quitando cobertura arbórea porque es invasora y sustituyéndola por cobertura autóctona, pero que tardará pues, 10, 20 años en formar árboles grandes para dar cobijo a especies de aves que crían en huecos, por ejemplo, pues aportamos esa falta de oquedades con cajas nido para aves insectívoras, que también estos talleres los hacemos con población local, ¿no? Aquí es un poco los resultados de estas restauraciones. Pues a lo largo de todos estos años hemos acabado con más de 1.600 árboles invasores. Han sido sustituidos por 482 árboles y arbustos autóctonos y hemos construido en total 64 cajas nido. Como veis, hay huecos en los que está vacío, sobre todo en el tema de cajas nido, porque obviamente estos puntos de restauración pues tienen un máximo, una capacidad de alojamiento máxima de estas cajas nido y hemos llegado al máximo que podemos colocar. Habría que abrir nuevas zonas para seguir colocando estas estructuras, ¿vale? También la tercera pata Bueno, todavía no vamos a la tercera pata, esta medición de microplásticos. Esto lo hacemos con la aplicación Uy, no, perdón, con la aplicación no. Microplásticos en agua es precisamente nuestra pata de la investigación, perdonad que me estaba liando. Esto lo hacemos solamente con técnicos, no hay participación ciudadana en ella y lo que vamos es al río Jarama, en este caso, solo lo hacemos aquí, y medimos los microplásticos que están en el agua, ¿vale? Que están, digamos, en suspensión en el agua del río. Em,
pues, ¿cómo lo hacemos? Pues básicamente cogemos X litros de agua del río, les hacemos pasar por una malla y luego los llevamos a laboratorio para que nos identifiquen el tipo de microplástico y la concentración de ese tipo de microplástico en colaboración con Hombre y Territorio, con la asociación y con la Universidad de Sevilla, donde analizan también las muestras, ¿vale? Actualmente, pues prácticamente el 100% de las muestras, incluidas las estaciones de muestreo, que no os he dicho que tenemos 6 estaciones de muestreo a lo largo de todo el curso de agua, las hemos distribuido de tal manera que en el curso alto sea donde en principio todo es más natural, está menos contaminado, hasta el final del río Jarama, que es la confluencia con Aranjuez, que se supone que ya está más contaminado. Bueno, pues en todas las muestras, en todas las estaciones de muestreo, salieron concentraciones de microplásticos, obviamente las de río abajo muchas más elevadas, y fundamentalmente podemos también establecer que las fibras, como tipo de microplástico, las fibras eran el más abundante. Tenemos los resultados, si alguno está interesado o interesada en adquirirlos, le podemos pasar los estudios que hemos hecho de esto. Y aparte, con todos estos con todos estos resultados de microplásticos, lo que hicimos es un análisis de cuenca donde establecimos las áreas que potencialmente podían alojar más microplásticos, estudiando distintas variables, tanto variables alóctonas como perdón, como variables antropocéntricas como naturales, es decir, variables naturales, pues la pendiente del terreno, cuánta distancia había del curso del río a la zona en la que estábamos estudiando, y luego las variables humanas, por así decirlo, que es núcleos poblacionales, depuradoras, etcétera. Bueno, pues con todo esto hicimos un mapa donde las zonas en rojo que veis es las zonas que potencialmente o tienen más riesgo de estar contaminadas con microplásticos, ¿vale? Y que de ahí, obviamente, van a surgir los microplásticos que van a contaminar el agua del río. Con este mapa, pues podríamos ver y actuar en esas zonas donde hay más microplásticos para evitar que lleguen al agua, ¿no? Y obviamente también hacemos un seguimiento de la basuraleza que está en las orillas del río con la aplicación Eliter o ahora migrando a la aplicación Basuraleza, y que hacemos también con los estudiantes de los coles. Lo hacemos también, lo hacen nuestros técnicos y es una metodología que hacemos con los institutos. Aquí os doy algunos resultados de estos años, pero que no voy a pararme en ellos, simplemente para que veáis pues, el total de ítems, en este caso, de residuos encontrados por cada uno de los tramos. Faltaría meter los otros 3 estaciones de muestreo que tenemos en el proyecto, y estamos generando esta información para saber dentro de cada estación de muestreo qué tipo de plástico, qué tipo de residuo tenemos, ¿no? Esto nos va a ayudar precisamente a sentarnos con la entidad local y a decir, mira, tenemos este problema en este porcentaje y con este tipo, ¿no? Por ejemplo, y por ser muy rápidos, si os pongo un ejemplo, si en Paracuellos, por ejemplo, empezamos a detectar que hay mucho residuo sanitario, como es el caso, tendríamos que hablar con esas depuradoras, hablar con esas entidades, con esos políticos, para ver qué está pasando, por qué hay ese residuo sanitario en ese alto porcentaje, imaginaos que hay un residuo, digamos, recreativo de pescadores en X punto, pues saber de qué manera y a qué colectivo tenemos que incidir para que el problema cese, ¿no? Es un poquito el objetivo de estos estudios, de esta caracterización de basuraleza. Hicimos un proyecto piloto que solamente duró un año, que fueron las redes de captación de residuos. Esta imagen dio bastante vueltas por todos los medios de comunicación porque es una imagen bastante impactante. Y nada, en la salida de los aliviaderos al río, pues colocamos unas cestas de captación que hacía que cuando había esas grandes lluvias se quedaran atrapados ahí los residuos higiénicos, ¿no? De esta manera pretendíamos, con el paso del tiempo, renovar estas redes y hacer una caracterización de las redes para saber qué tanto por ciento de residuo tenía o se estaba vertiendo al río en esos puntos. El problema es que, bueno, estas redes fueron robadas, sobre todo por la pletina metálica que veis ahí, que era de gran valor, y no pudimos asumir el coste de la instalación de estas nuevas estructuras, sobre todo porque no teníamos seguridad de que nos las fuesen a robar. La cuestión, esto es muy útil, tanto a nivel de visualización como a nivel de sensibilización para que la gente vea exactamente cuál es el problema del río, y sobre todo a nivel de estudio, porque nos permite pues, sacar conclusiones de tipologías de residuos, ¿no? Fijaros, en 4 lluvias retiramos más de 8 toneladas
de residuos de estas redes. Y aquí voy a dar paso a María Cabrera, la responsable del proyecto de Paisaje Limpio, otra de las entidades que está involucrada, y María os va a contar más sobre lo que está haciendo la asociación en el proyecto. Gracias, María. Muchas gracias, Alberto. Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, soy María Cabrera y yo pertenezco a la asociación Paisaje Limpio. Paisaje Limpio, para contaros un poco, fue una asociación que nació en 2004 con el objetivo de concienciar al ciudadano, sobre todo pues, con el problema de la basuraleza. Desde que comenzó el proyecto Limpia Ríos Salva Océanos, nosotros desde Paisaje Limpio, si me pasas la diapositiva, por favor, llevamos la parte de investigación o ciencia en este proyecto. ¿Por qué es tan importante esta pata? Bueno, pues es importante porque la ciencia lo que nos va a dar es información a preguntas que son muy útiles en este ámbito. ¿Qué residuos están llegando? ¿Qué tamaño tienen? ¿Cuántos son? Y la verdad es que sin datos no podemos tampoco, este sitio está sucio. ¿Cuánto de sucio? ¿Está limpio? ¿Cuánto de limpio? Es decir, para poder movilizar acciones que pongan solución a este problema es necesario contar con datos. Por eso es tan importante esta parte dentro del proyecto. Em, ya se ha comentado que los ríos son las autopistas de la basura hacia el mar. Es cierto que hay un mensaje en campañas que también lanza Limpia Ríos Salva Océanos, que es aquella de, oye, que el mar empieza aquí, empieza en Madrid. Aunque nos pille muy lejos, o aunque nos coja muy lejos, el mar empieza aquí porque los ríos son ese canal, esa vía de comunicación con los océanos, y cualquier acción que llevemos a cabo en interior va a tener una repercusión en el mar. Yo siempre comento que hay que estar constantemente enfocando y desenfocando como una cámara de fotos. El problema es global, pero también tenemos que actuar localmente, sin olvidarnos que es global. Es decir, que siempre hay que estar eso, haciendo un enfoque y un desenfoque como si fuera una cámara de fotos. Ya lo han comentado mis compañeros antes, el 80% de las basuras marinas provienen de tierra, y los ríos son clave. El estudiar los ríos es también estudiar la salud de nuestros océanos. Se habla mucho de las basuras marinas, y aquí el ecosistema. Los ríos son la parte fundamental, por eso esa importancia del estudio. ¿Dónde lo hacemos? Bueno, pues aquí yo he puesto diferentes puntos a lo largo de todos estos años en Limpia Ríos Salva Océanos. Hemos estado haciendo pues diferentes muestreos. Uno de los años no solamente digamos que recogimos el testigo de Sea Over Life y sus monitorizaciones en el río Jarama, y nosotros lo continuamos en el río Tajo. Llegamos hasta Lisboa, hicimos diferentes muestreos para ver pues, cuál era precisamente la densidad y las características de los microplásticos en toda la cuenca. También otro año estuvimos en el Júcar, a 30 kilómetros perdón, de la desembocadura, en concreto en Algemesí. Si pasamos, por favor, la siguiente. Vale, he puesto esta fotografía porque creo que es muy gráfica. Esta fotografía la tomamos con dron, y es justo el momento en el que confluyen el río Jarama y el Tajo. Lo cierto es que yo cuando la enseño, la mayor parte de las personas, pues primero les digo cuál es el Tajo y cuál es el Jarama, ¿no? Y luego qué colores tienen. Pues el Tajo es la zona que se encuentra en la parte de la izquierda y el Jarama en la derecha. Como podéis apreciar, el Tajo viene con un color de agua mucho más claro, pero cuando confluye con el Jarama, aquello se tiñe en colores mucho más oscuros. Es cierto que el Jarama es un río que tiene una alta presión, se encuentra, cruza la comunidad más poblada de toda España, cruza también corredores industriales, en fin, pues que de alguna forma también aquí es eso todo se comunica, ¿no? Todo se comunica.
¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues nosotros en el proyecto lo que hacemos es, si le das a play, por favor, colocamos una barrera de hidrocarburos. Uy, ¿se ha pasado? ¿Es este? No, es el anterior. Bueno, colocamos una barrera de hidrocarburos en el río y Espera, lo que María, que lo hacemos... intento. Sí, por Intento poner. favor. Me voy para atrás. Un momento. Sí. A ver si le das al play. No, salta, ¿no? Salta a la Está siguiente abajo, está diapositiva. abajo. Salta a la Aquí siguiente diapositiva. no Abajo me la da play. página. Vale, bueno. Me da esta Os solo. hacéis una idea que esa fotografía aérea, colocamos una barrera de hidrocarburos a lo largo del río y lo que hace esta barrera es interceptar todos los residuos flotantes durante la temporada que tenemos colocada la barrera. Todas las semanas, ahora sí que es el vídeo de la siguiente página, todas las semanas lo que hacemos es ir a esa barrera y recoger todos los residuos que ha retenido. Esto lo hacemos durante un mes en primavera, un mes en otoño y todas las semanas muestreamos introducimos los datos en la aplicación ILITER y recogemos pues gran parte de ellos. Es verdad que la barrera no solamente retiene grandes objetos, sino también más medianos y microplásticos también, ¿vale? Si pasamos a la siguiente, bueno, yo creo que aquí os voy a poner un vídeo este fue el muestreo que hicimos en el río Júcar en otoño, en concreto, pues unos días antes de la dana. Entonces, no, como podéis imaginar, no pudimos volver a muestrear, pero sí que fue algo muy llamativo lo que encontramos esa semana que había llovido. Ya, puedes ponerlo. Gracias. Nos estamos ya aproximando Se corta un poco el vídeo. Ya Vamos a veo. ver si le da. a la barrera Ahora va. y como ha llovido mucho ayer y además ahora está lloviendo, pues esperamos que haya muchos residuos. Aquí tenemos la barrera y después de una semana colocada, vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Bueno, casi nada, ¿verdad? Madre mía. A ver. Así grande, se ve mucha botella de plástico, pero si nos acercamos a la barrera, entonces es cuando empezamos a ver otras cosas. Aquí, por ejemplo, pues parece un zapato. Bueno, pues Wow, María, no yo... había visto este vídeo. Sí, no, la verdad es que los ríos, como tienen muchas partes, es cierto que cuando observas el cauce, a priori no se ve nada, pero con la barrera, que ya digo que solamente la colocamos 2 meses al año, es cuando realmente podemos contabilizar qué es lo que arrastra el río. Claro, en este caso, en el río Júcar sí que podríamos decir que estando a 30 kilómetros de la desembocadura, todo lo que arrastra y que retiene la barrera, si no lo retiene, acabará en la desembocadura sí o sí. Y esto estamos hablando de una semana al año, ¿no? Bueno, los resultados más destacados de las campañas de Limpia Ríos Albacéanos son, aquí voy a dar unos resultados muy globales, hay informes ejecutivos con mucho más detalle por si os interesaría tenerlos. Por ejemplo, en 2023, en solo un mes, la barrera del río Tajo interceptó 1.258 ítems y el 87% eran plástico. Para que hagáis, ¿cuántos son 1.258 ítems? ¿Son muchos, pocos? Bueno, pues a priori nos parecían muchísimos cuando hicimos ese estudio en el río Tajo, pero claro, tenemos que tener en cuenta que en octubre de 2024, la barrera del Júcar, hay que tener en cuenta que nosotros
muestreamos los grandes objetos, pero solamente en 1 metro por 1 metro, con lo cual esos 415 ítems solo se encontraban en 1 metro de la barrera, en 1 metro cuadrado. No muestreamos toda. Pero claro, si hiciéramos o extrapoláramos a todo lo que habéis visto, porque entre todas las ramas, las cañas, pues había residuos que no se aprecian en el vídeo, pero que ahí estaban, ¿no? Pues imaginaos si nosotros solo muestramos 415, todo lo que había, el porcentaje pues es muy alto. En el río Tajo, como ha comentado también Alberto antes, los residuos higiénicos pues son el 16% del total. En el río Jarama son mucho más, pero en el río Tajo un 16% que, con picos de hasta un 25% en algunos muestreos. Toallitas, bastoncillos, aplicadores de tampones. Y en ambas cuencas se identificaron microplásticos primarios y microplásticos secundarios. Los primarios son los pellets de plástico, los secundarios son fragmentos de otros mayores. Por eso, en este caso, la prevención, acciones de sensibilización, retirada de residuos en ribera, pues pueden ayudar precisamente a que esos microplásticos secundarios pues no se reduzcan en mayor medida. Así que nada, muchas gracias. Gracias, María, por lo ilustrativo de tu presentación. Y nada más, ahora nos interesa, sé que no somos muchos asistentes, no sois muchos asistentes y habrá mucho más gente que lo vea después cuando lo colguemos, pero de los que estáis presentes, queremos escuchar si tenéis algo que comentar, alguna pregunta, cuestión, cómo colaborar con nosotros. Ahora os daré en las siguientes diapositivas unos contactos para que os apuntéis en el caso de que pues, queréis iniciar algún tipo de colaboración con nuestro proyecto. Es decir, que nosotros contamos con financiación propia, que eso sí que quiero que lo sepáis, ¿no? A la hora de acometer acciones, pero que hay en ciertos momentos que sí os solicitamos ayuda, sobre todo, os pones un ejemplo con la retirada de las bolsas de basura que recojamos con las personas voluntarias, ¿no? Y nada más, me gustaría escucharos. Si queréis participar, nada más que tenéis que abrir vuestro micrófono y preguntar. Esta es la presentación que os decía. Voy a dejarla aquí para que podáis ir tomando nota de los emails, de las personas responsables. Nacho es la persona responsable en la Fundación Ecoart del proyecto. También pieza fundamental a nivel de empresas que quieran participar, a nivel de nuevas entidades. Casi es el primer contacto con el que tenéis que hacer. Patricia también, de la Fundación Bioterm, está también a cargo de todo ello. Quizás Patricia un poquito más a nivel de comunicación y demás. Me tenéis a mí como responsable del proyecto en Madrid, tenéis a María como responsable del proyecto en Valencia, María Antón, y a María Cabrera si queréis algún tipo de información sobre la barrera de hidrocarburos y lo que ha comentado, ¿no? Y nada más, no sé si alguno de vosotros, compis, queréis abrir micro para comentar algo, o dejamos ya la sesión cerrada. Vale. Adelante, Nacho. Nada, simplemente estamos a vuestra disposición y a lo mejor ahora no surgen preguntas, pero que si os surgen preguntas más adelante, como bien ha dicho Alberto, disponibles plenamente a través de ese contacto mail. Encantados de compartir toda la información. Al final veréis que es un proyecto participativo con ámbito y visión local y que vuestro rol como ayuntamientos, como entidades locales, es fundamental para que el proyecto siga teniendo este éxito y estamos encantados de contar con vuestra colaboración, claro. Entonces, para lo que necesitéis. Pues nada, muchas gracias. Gracias por asistir y nos esperemos vernos de nuevo. Muchas gracias. Buen día, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós.